Vemos el lunes, Carla, así es. Feliz año también para ti. Vamos a comenzar esta edición de Cara a Cara, evidentemente, bueno, con la noticia que hoy se confirmó y que de alguna manera altera pues los planes de miles de personas para estas festividades, precisamente. Las playas han sido cerradas el 31 de diciembre y el 1 de enero. Esto en contraste con la propuesta original que incluso impulsaba hasta el alcalde de Lima para incluir también el 2 y 3 de enero, queda el 31 de diciembre y 1 de enero, pero a nivel nacional. Y esto incluye piscinas, ojo, ¿no? Para estas fechas. En fin, ríos, es decir, todo punto en el cual la gente se pueda congregar de manera o masiva, ¿no? o inapropiada en términos de cantidades para lo que debe ser el combate y la defensa contra la pandemia. Y esto se da en un momento en el cual, si bien el número oficial de casos de la variante Omicron en el país es de 116, sin embargo, el Instituto Nacional de Salud estima que el 17% de casos positivos en Lima y Callao serían ya causados por Omicron. Esto en circunstancias en las cuales desde establecimientos como la Villa Panamericana se nos informa que se incrementa la entrada de pacientes que llegan, ¿no? hasta este punto, incluso familias completas, y que, claro, se va confirmando lo que ya sabemos en todo el mundo, que quienes están siendo hospitalizados o incluso requiriendo de camas UCI, pues la gran mayoría, lamentablemente estamos hablando por encima del 90%, no han sido vacunados o no tienen sus dosis completas. Ese es el panorama en estos días finales del año, y vamos a conversar sobre esta materia con Percy Maita Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur. ¿Cómo está, Percy? Muy buenas noches. ¿Escuchamos? Sí, buenas noches. Percy, ¿nos escucha? Buenas noches. Parece que tenemos un problema con el audio o no nos están escuchando. Vamos a ver si podemos remarcar que ya estamos aquí. Pero bueno, esa es la situación, y yo quería incidir de todas maneras en este tema de la eficacia de la vacunación. Estamos hablando, y esto está ocurriendo en todas partes del mundo, por encima del 90%, 92% de quienes terminan hospitalizados, lamentablemente, en UCI o, en caso extremo, muerte, son quienes no han sido vacunados o no han cumplido con sus dosis completas. Ahora sí, Percy Maita Tristán, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un gusto poder estar contigo. Bueno, lo primero igualmente, lo primero es estas medidas que se han tomado, por supuesto, con un objetivo claro, que es el de evitar aglomeraciones, son las que se requieren para estos momentos. Estaba yo acordándome lo que fue enero pasado. Evidentemente no teníamos todavía vacunación, pero fue donde se entró puntualmente a lo que fue pues una segunda ola probablemente más letal que la primera, y estuvo presidida precisamente por todas las fiestas, ¿no? Aglomeraciones, reuniones, etcétera, a fin de año. Y ya el panorama que vimos la semana pasada, el fin de semana pasado, en algunas playas chorrillanas, pues era realmente dantesco para los tiempos que corren. ¿Son adecuadas estas medidas? Hay que ponerle contexto a las medidas en todo caso. Sí. ¿Y cuál es el contexto? Omicron es una variante que se transmite mucho más rápido que puede reinfectar a vacunados. Y que por ahora la información que tenemos es que en combinación entre la virulencia de Omicron y la gran cantidad de vacunados, estamos viendo que no genera tantos casos graves como uno esperaría en una ola previa como con Delta. Entonces, eh, estamos ante un incremento de casos, escenario de fiestas y aglomeraciones nos va a dar mayor volumen de contagios. Entonces la pregunta es, ¿cómo los evitamos? Y una forma de evitarlo es justamente evitar conglomeraciones. Ahora, el tema allí es que el cierre de playas y espacios públicos, lagos, lagunas y demás, en espacios abiertos es donde menos transmisión hay, porque los espacios ventilados permiten una mayor circulación de aire y la posibilidad menor de contagiarnos en comparación de estar en lugares cerrados como casinos, discotecas, bares y similares. Entonces,
en un contexto donde requerimos reducir contagios, puede ser entendible estas medidas. Sin embargo, y es algo que nos debe llevar a la reflexión a todos, es que tenemos pocos espacios públicos de calidad en la ciudad de Lima y en la mayoría de partes del país. Entonces, lo que sí tenemos que llamar la atención es que no debemos pensar como primera opción prohibir, porque si tuviéramos mayor disponibilidad de playas, no pasarían esas aglomeraciones en Agua Dulce. Entonces, sí tenemos que reflexionar como sociedad en cómo mejoramos la calidad de espacios públicos. Por ahora y transitoriamente puede ser una medida acertada, pero el trabajo que queda es, en un contexto de COVID, mientras mejor calidad de espacios públicos gratuitos y de acceso para todos haya, va a ser mucho mejor. Claro, evidentemente ya está tomada la decisión para el 31 y el primero, pero como usted señala, ¿qué es lo que va a venir después? ¿No? Hemos escuchado alcaldes declarar al respecto sobre los aforos, sobre los controles, etcétera, etcétera. Y escuchábamos a una bañista hoy, ¿no? Diciendo, bueno, la gente también quiere libertad, la gente también quiere salir. Y allí, pues, es donde los espacios públicos tienen que cumplir un rol fundamental y allí es donde, como en todo el resto de nuestros déficits, nos damos cuenta y recordamos que allí todavía pues estamos muy atrás, ¿no? Falta mucho, mucho por desarrollar. Ómicron, decía usted, el tema de la virulencia es un hecho prácticamente, pero al mismo tiempo la capacidad que tiene Ómicron de ser letal no es la misma, al parecer por la propia naturaleza de la mutación, pero sobre todo por el escenario de vacunación. Yo remarcaba ahora cómo en todas partes están saliendo estudios donde lamentablemente quienes llegan a requerir hospitalización o requerir UCI son en muy, muy gran mayoría personas que no se han vacunado o que no han cumplido con todas sus dosis. Ese punto hay que recordárselos también al público y es una evidencia de la efectividad de la vacuna, ¿no? Sin duda alguna, para poder hablar de cuán grave o cuál es la gravedad que pueda generar una variante, tiene que ver con la variante per se y tiene que ver con el cuerpo. Entonces, ¿qué se ha encontrado de Omicron? Omicron tenemos cierta evidencia que, a diferencia de las variantes originales, esta tiene predilección por el tracto superior, por bronquios y vías superiores, y no tanto por pulmón como pasa con Delta y las otras variantes. Entonces, al tener menor predilección por pulmón, tiene menor probabilidad de generar una versión grave de la enfermedad. Pero hay casos que van hacia gravedad y muerte, y como bien has mencionado, es mucho más frecuente esto en los no vacunados. ¿Por qué? Porque la gravedad depende también de la respuesta del cuerpo. Y en este contexto tenemos felizmente, a diferencia del año pasado, un volumen alto de personas en el país, que ya vamos a llegar al 80% de mayores de 12 años con 2 dosis, que es súper bueno. Esto evita que tengamos más bien una enfermedad grave. Y otro tema importante es que la dosis de refuerzo que ahora se ha implementado en el país para luego de 3 meses después de la segunda dosis, incrementa nuestra protección tanto para infección como para enfermedad grave. Y la mayoría de casos que se están viendo en población vacunada suelen ser asintomáticos o leves, y es mucho más infrecuente en personas que tienen con 3 dosis. Entonces, si bien hay una estrategia de país, de ciertas limitaciones, lo más importante ya a nivel personal y familiar es asegurar que nosotros estemos vacunados y nuestro entorno esté vacunado. Idealmente para aquellos que están, o los más jóvenes, sus 2 dosis, y aquellos que tienen más tiempo, que tengan los 3 meses, que tengan sus 3 dosis. De esa forma aseguraremos pasar más tranquilo esta potencial tercera ola que casi con claridad va a venir. ¿Por qué efectivamente va a llegar esta tercera ola? Cuando uno observa así, ya vas viendo claramente el incremento de los casos. ¿Qué tipo de comportamiento podría tener esta tercera ola? ¿Qué tipo de trayectoria es la que podría tener, tomando en cuenta que al mismo tiempo la vacunación va a ir avanzando? No solamente en este casi 80% de población objetivo que usted señalaba, que ya está vacunada, sino con las sucesivas, porque me imagino que no va a ser la única, sucesivas dosis de refuerzo. Exactamente. Que primero veamos qué ha pasado en otros territorios donde Omicron llegó hace más tiempo.
en casi todos los territorios donde ha llegado Omicron ha generado un crecimiento disparado de casos. Eh, Esto esperamos que pueda pasar también en Latinoamérica. Ahora, tenemos una ventaja que en Latinoamérica no pasó con la variante Delta lo que se vieron en otros lugares del mundo. Sin embargo, Omicron tiene como característica poder infectar también a personas que tienen 2 dosis o que han tenido previamente una infección. Entonces, por eso esperamos que haya un disparo de casos. Sin embargo, lo que estamos viendo en otros lugares del mundo y que también esperamos que suceda en Perú, dada la alta cantidad de población, es que se van a disparar casos, pero no va a crecer con la misma magnitud los casos que requieran hospitalización o que vayan a fallecer. Pero, y ahí es un tema importante que tenemos que recordarlo como población, es que nuestro sistema de salud se satura con pocos casos graves. Y esa es la intención justamente de evitar aglomeraciones ahora y sobre todo impulsar que aquellos que se pueden poner la dosis de refuerzo se la pongan. Todavía falta más del 50% de la población que está hábil para ponerse la dosis de refuerzo, que se la ponga. Y aprovechen estos días que han incrementado los turnos de vacunación para ir a vacunarse. Efectivamente, con respecto a la tercera dosis, usted acaba de decir, hay posibilidades que quienes tienen segunda dosis puedan efectivamente infectarse. Pero los datos que se observan ya es que esa posibilidad baja dramáticamente con tercera dosis y aún sean reinfectados o infectados, el estado de la enfermedad es realmente leve, ¿no? Para el que tiene su dosis de refuerzo. Sí, en efecto, algo que se ha conocido con Omicron, que esta capacidad que tiene de infectar a vacunados es justamente porque cae la efectividad contra infección, pero se mantiene todavía la efectividad contra enfermedad grave y muerte en un nivel alto. Pero esta efectividad que cae contra infección se recupera con la dosis de refuerzo y la protección que tendríamos para enfermedad grave y muerte aumenta mucho más con la dosis de refuerzo. Entonces, en un escenario en que es posible que nos contagiemos por Omicron porque va a distribuirse rápidamente, si estamos con 3 dosis vamos a estar tranquilamente protegidos. Eso es sumamente importante porque un argumento casi lugar común de los antivacunas es decir, pero igual se infectó habiendo sido vacunado. Pues aquí se ve la diferencia, ¿no? Sin duda, y es más o menos similar a lo que nos pasa, y esperemos que en algún momento lleguemos a eso, a lo que nos pasa con la gripe regular, con influenza y otros virus. Ajá. Nos infectamos una vez al año, 2 veces al año, tenemos un resfrío o a veces no nos damos cuenta, pero no vamos a una enfermedad grave. Regularmente, las personas de mayor edad o con alguna comorbilidad hacen enfermedad grave por influenza y por eso se vacunan cada año. Pero el resto de la población no necesariamente. Lo que estamos haciendo ahorita es que la mayor cantidad de la población tenga suficientes defensas para que ojalá las próximas oleadas de COVID sean más bien como gripes y ya no como lo que hemos pasado. Así es. ¿Qué pasa con los niños? Porque se está anunciando y se ha confirmado, ayer lo hemos podido confirmar con el canciller, se esperan las dosis, ¿no?, de vacunas para los niños de 5 a 11 años que va a comenzar en enero. ¿Cuál es la característica de esta población? Porque siempre se había dicho pues, que los niños eran mucho menos afectados, pero ya sabemos pues, que pueden contagiar a su entorno, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora de la vacunación para niños? A ver, lo que vamos a vacunar para niños va a ser con Pfizer, que es una dosis que es 1/3 de la dosis de adulto. Los viales son diferentes, tienen el mismo esquema de 21 días, una dosis y una segunda dosis a los 21 días. Es segura, hay ensayos clínicos que se han realizado y se ha probado que es efectiva para evitar infección y enfermedad grave claramente y que es sobre todo segura. Y ya se han vacunado millones de niños en varios países que han empezado la vacunación de 5 a 11 años y no se han visto algún efecto adverso grave que nos llame la atención. Entonces, eso es importante porque siempre uno piensa y claramente en la seguridad de sus hijos. Ahora, ¿por qué es importante vacunarlos una vez empiece la vacunación de 5 a 11 años? Lo primero es que, con lo que estamos conversando, Omicron se transmite mucho más rápido, va a contagiar también a los niños. Entonces es importante también protegerlos a ellos para que no se creen escenarios de contagio en el hogar.
Lo otro súper importante es que esto les va a dar la tranquilidad a los padres para que sus hijos vayan tranquilos a la vuelta a clases presencial que debería iniciar en marzo. Entonces, esto también nos va a ayudar a proteger como sociedad en tener un regreso a clases seguro. Entonces, la recomendación es, apenas nos avisen que es posible vacunar a nuestros menores de 5 a 11 años, vayan a vacunarlos. Importantísimo, entonces. Vayan a vacunar cuando, como usted señala, comience la vacunación para menores de edad y aprovechemos estos días. Mañana es hasta mañana a las 8 de la noche el Vacunafest en Lima y Callao, son 36 horas y por supuesto continúan atendiendo de ahí en adelante los vacunatorios. Gracias Percy Maita Tristán, investigador de la Universidad Científica del Sur, por acompañarnos esta noche. Continuamos, ¿no? Tenemos la presencia de Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP, en estos días pues de balance tan importantes y días además en los cuales representantes del gobierno han venido presentando sus balances, sus resultados, sus proyecciones, ¿no? Bueno, la situación de la inversión pública, que según el ministro de Economía marca récords, etcétera, pero estos números, ¿no? Relativamente buenos, porque venimos pues de prácticamente un efecto rebote, contrastan con argumentos también insistentes por el lado del sector privado con respecto al optimismo de los empresarios, ¿no? A que evidentemente no se comparte, ¿no? De todas maneras, esa visión tan positiva que el gobierno viene socializando en estos días. Le damos la bienvenida a Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. ¿Cómo está, Óscar? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación a conversar contigo y a través tuyo con tu teleaudiencia. A usted las gracias. ¿Qué tan marcado es ese contraste entre las proyecciones, las perspectivas, las cifras que está entregando el gobierno en estos días y el talante ahora mismo del empresariado y del sector privado? En primer lugar, Enrique, creo que no solamente somos los empresarios, y cuando hablamos de empresarios no solamente nos referimos a los grandes, sino también a los medianos y a los pequeños, que son la mayoría, más del 98% son micro, pequeña y mediana empresa, sino que la población en general, ¿no? Los niveles de popularidad, digamos, que tiene el presidente y el gobierno, y un estudio que hizo Ipsos recientemente, me parece que entre el 12 y el 14 de diciembre, preguntándole a toda la población con respecto a cuál era su expectativa de futuro para el país, si íbamos a progresar, si íbamos a estar igual o si íbamos a retroceder. Las expectativas son muy bajas, terribles, ¿no? Solamente comparables con la época del terrorismo y la hiperinflación. 58%, si recuerdo bien, sentían que íbamos a estar peor, solo el 35% que íbamos a estar igual, y la cifra más baja, porque este es un estudio que se hace todos los años, solo 6% consideraba que estaba mejor, ¿no? Entonces, esto contrasta muchísimo con algo del entusiasmo que quiere transmitir y seguramente optimismo, esa debe ser la intención del ministro Franque con respecto a la economía. Sí, el PBI ha crecido o va a crecer alrededor de 13%, pero hay que considerar que eso es rebote y que detrás de esa cifra lo que no se recupera aún es el empleo, ¿no? Estamos hablando de precariedad en el empleo, con mucho subempleo y un aumento importante en la informalidad. Y una información que solamente corrobora eso es que al mes de septiembre el ingreso promedio era 14% por debajo que la época prepandemia de 2019. Entonces, esas son las cifras reales que creo que deberíamos utilizar para poder medir qué tan bien nos está yendo. Es cómo se siente la gente. ¿Qué está haciendo el gobierno y qué debería hacer? ¿Cómo revertir esa situación? ¿En qué se está fallando en todo caso? Yo creo que comienza por, después de 5 meses de gobierno, hacer un buen diagnóstico, ¿no? De cuáles han sido los aciertos y cuáles han sido los errores, ¿no? Y evitar que sucedan. Comenzando por los aciertos, el proceso de vacunación sin duda ha sido continuarlo, acelerarlo
y llegar a una meta que parecía casi imposible, es algo muy positivo, ¿no? Para cuidar y salvar vidas y obviamente como efecto de eso normalizar la vida y con ello la actividad y la economía. Sin embargo, fuera de eso, en el resto de medidas prácticamente han habido muchos errores que tienen que ver con los nombramientos cuestionados, ya sea por falta de experiencia, capacidad y en algunos casos idoneidad, y a su vez estas personas haciendo nombramientos de funcionarios en los distintos ministerios, que lo único que han logrado es que no se tomen las mejores decisiones. Por ejemplo, el sector minero, ¿no? Que no se pueda haber manejado la conflictividad social y que hayamos tenido tantas paralizaciones. Yo no recuerdo ningún gobierno en el cual hayan habido tantas paralizaciones con respecto al sector minero y bueno, el problema de la suspensión de la producción de las bambas que todavía no se resuelve y todos estamos a la expectativa de lo que suceda mañana, Enrique. Entonces, creo que el gobierno y el presidente, sobre todo, tiene que hacer ese análisis, sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué diferencia ha habido entre por qué salud ha ido bien y por qué en las otras carteras no estamos yendo bien? En salud, el ministro Ceballos es una experiencia, es una persona que tiene capacidad y supo en responsabilidad que mantuvo al equipo que ya conocía cómo venía el proceso de vacunación. En otros ministerios han tenido que repartir los ministerios en función de las coaliciones de izquierda que tiene que hacer el gobierno porque seguramente piensa que esa es la única manera de sostenerse contra posibles vacancias que puedan venir desde el Congreso y eso lo que ha originado es que personas que no tienen experiencia, capacidad y algunas sin idoneidad no puedan haber conducido las carteras para poder resolver los problemas prioritarios de la gente, ¿no? ¿Cuáles son las carteras ahí que les preocupan especialmente? Me imagino que Energía y Minas es una, se refiere de repente a Transportes y Comunicaciones, Educación acaba de cambiar, ¿el MEF está incluido en ese grupo? Mira, vayamos en orden, ¿no? Educación claramente es una que no ha venido caminando bien, ha habido más razones ideológicas y también desde el punto de vista político y del sindicato que promueve el presidente, por la cual ha nombrado a los ministros. Entonces hay este cambio está generando expectativas, veamos, hay mucha responsabilidad, ¿no? Necesitamos cuidar la salud y que los chicos después de 2 años regresen al colegio presencial, ¿no? Entonces esta es una gran prioridad y necesitamos a alguien que tenga la capacidad de sacar adelante ese proceso. En transportes y comunicaciones, pues, que es una cartera pues muy sensible, ¿no? Y hemos visto también los cuestionamientos que han habido de falta de transparencia y sospechas de algunos actos de corrupción que tienen que ser pues investigados, obviamente, ¿no? Y ahí claramente pues estamos retrocediendo en la reforma de transporte, en adjudicaciones bastante sospechosas que se están dando de algunos proyectos. Entonces, transportes y comunicaciones es clave también, ¿no? No se puede ceder simplemente a presiones que puedan haber de los transportistas y retroceder en reformas que son del beneficio de la población, no una población que tiene que transportarse muchas veces de lugares fuera de las ciudades o de los conos hasta sus lugares de trabajo por varias horas, ¿no? Perder mucho tiempo en el camino y tener en cuenta también otras situaciones que genera el tráfico. Hay un paréntesis, Oscar, llama la atención, discúlpeme, llama la atención allí, en el caso de transportes y comunicaciones, que el Congreso no haya sido más severo, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, el Congreso tiene también lo suyo, ¿no? En el Congreso también hay algunas situaciones pues, de conflicto de interés muy claros, tanto con educación como con transporte, ¿no? Que debe tener que ver con
o quienes financian a los candidatos o los partidos políticos y los líderes que están relacionados al sector educación o quienes vienen financiando también algunos congresistas, pero hay algunas votaciones que uno dice que bien, que el Congreso vaya en esta dirección y pocas horas después uno no entiende qué está pasando y por qué retrocedemos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que los políticos tienen que entender que se deben a la población y su principal función es atender las necesidades de la gente, no necesariamente pagar favores o intereses que puedan tener cercanos, ¿no? Y entonces, si nosotros seguimos manejando la política de esa manera, repartiendo ministerios, nombrando funcionarios porque son amigos, ¿no? Y no respetando la meritocracia, o en el Congreso, simplemente votando por retrocesos a las reformas, el país no va a poder avanzar. Vamos a ir a una pausa, Óscar Caipo, y retornamos para seguir auscultando la situación económica y, por supuesto, de inversión. Volvemos. Vamos analizando la expectativa o falta de expectativa empresarial con Óscar Caipo, presidente de la CONFIEP. Hoy, Óscar, el ministro Pedro Franque presentó una serie de normas tributarias. Ya sabemos que el Congreso le aprobó, ¿no?, algunas de las facultades delegadas que había reclamado, pero otras no. Y una de ellas fue cambiar cualquier tema del régimen minero, que eso todavía está en controversia, pero lo que sí dijo Franque fue que una empresa minera había abonado 800 millones, que era una deuda que se tenía ahí, y claro, esto seguiría a Buenaventura y a Cerro Verde, ¿no?, que habían también ya abonado montos importantísimos. El tema tributario y el tema minero es, por supuesto, un tema en debate. ¿Sabe usted cuál es la empresa, primero? Y segundo, ¿cuál es su impresión sobre este asunto que claramente todavía no ha terminado, ¿no? Sí, bueno, el sector minero es un sector clave en la economía del país, ¿no? Aproximadamente 10% del PBI, casi 2/3 de las exportaciones este año, normalmente el 60%. Esto genera los dólares que han permitido que, a pesar de la inestabilidad política, el tipo de cambio no llegue a 5, sino se quede alrededor de 4, ¿no? Entonces, obviamente la generación de empleo y los impuestos, ¿no? Este año el sector minero debería pasar los 13.000 millones de soles en impuestos, porque ya tiene un régimen progresivo que se implementó al inicio del gobierno de Humala. Entonces, ese régimen, los precios de los minerales está más alto y por ende los márgenes son mayores y se recauda 3 veces más que el año pasado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, Enrique, que se resuelva el problema de las bambas. Es una negociación comercial. Creo que los mensajes que ha dado tanto el MINEM como la Premier y por ende el gobierno con respecto a cómo se manejan las protestas, los conflictos sociales y el no hacer respetar el Estado de Derecho, ¿no? El derecho de los trabajadores, que eran alrededor de 3.000 en las últimas semanas, que no podían salir de la mina, ¿no? Entonces, y el derecho de protesta no puede estar por encima del derecho de los trabajadores de poder salir de la mina y de la mina de poder operar. Entonces, el ministro Franque, que ha querido impulsar una reforma tributaria, ¿no?, en un momento que nosotros pensamos que no es el más apropiado porque estamos recuperando la economía, el gobierno, si hubiera trabajado bien, ¿no?, la conflictividad social, entonces no hubiéramos perdido aproximadamente 1.500 millones de soles en impuestos solamente este año con la disminución de la producción de cobre, ¿no? Entonces,
Creo que es muy importante que el gobierno y el presidente, ¿no? Se dé cuenta de los errores, se dé cuenta del nivel de responsabilidad que tiene, ¿no? Cada cosa que dice tiene un impacto. El silencio que a veces tiene también tiene un impacto. El día de hoy, en Chota, prometió que iban a hacer un aeropuerto, ¿no? Con una población de poco más de 150.000 personas. ¿Qué va a pasar con otras poblaciones, ¿no? Que tengan 150.000, 200.000 personas? También van a querer tener un aeropuerto, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso. La campaña electoral terminó, ¿no? Y ahora hay que gobernar con responsabilidad y con sentido de la realidad del momento que vive el país. Se requiere generar mucha confianza, Enrique, para que se pueda recuperar la inversión y con ello el empleo y la economía de las personas. Ahora, estas declaraciones y estas ideas para ir terminando contrastan con lo que ha sido, pues, o sea, se vio una suerte de cambio la última semana, en realidad, cuando el presidente Castillo ha convocado a Palacio de Gobierno a un número importante, ¿no? de representantes gremiales, además representantes de mineras. Fueron 4 ex MEF. Conversaba con Alonso Segura y me decía que, claro, que la reunión fue como de 2 horas, ¿no? O sea, han sido intercambios bastante largos. ¿Para qué cree usted que se dieron esta ronda de conversaciones? Lo que se espera es, en todo caso, para orientar decisiones hacia el próximo año, teniendo más en cuenta al sector privado? Bueno, en primer lugar, escuchar, ¿no? Reunirse para escuchar es muy importante y lo saludamos, ¿no? Creo que hay que hacerlo también de una forma, en algunos casos, más institucional. Han habido algunas reuniones sin los representantes gremiales, el Ajá. presidente solo, y tenemos que ser muy cuidadosos con eventos que han sucedido también en los últimos meses y que son de público conocimiento y que todavía merece el país y la población una aclaración. Hay que ser muy cuidadoso en cómo se plantean las reuniones, pero más allá de eso, creo que es importante que el presidente haya convocado a exministros de Economía, haya seguramente hecho preguntas, pedido opiniones. Lo importante, y lo ha hecho así también con empresarios de diversos sectores, ¿no? Ahora, lo importante aquí es que el presidente analice, ¿no? Y pueda corregir el rumbo, ¿no? Si seguimos en la misma dirección de estos primeros 5 meses de gobierno, que básicamente es sin dirección, ¿no? El país en 6 meses se va a encontrar en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, y después de 5 años de inestabilidad política, una pandemia, una elección muy polarizada, ¿no? Que todos conocemos, de resultado muy ajustado, ¿no? La población del Perú no aguanta más, Enrique. La gente necesita trabajo, la gente necesita recuperar la esperanza. Esa encuesta que mencioné al inicio de esta conversación es durísima. La gente ha perdido la esperanza. Entonces el presidente Castillo debe demostrar su liderazgo, debe darse cuenta que cuando fue elegido en una elección muy justa, ¿no? Tiene que gobernar para todos los peruanos, con sentido de la realidad, ¿no? Resolver los principales problemas de la ciudadanía, ¿no? Que es empleo, reactivar las pymes, ¿no? Básicamente quitar las trabas para que podamos trabajar. No pedimos nada más, no pedimos tratamientos especiales ni leyes especiales. Solamente pedimos que se genere un clima de estabilidad y confianza y con eso regresa la inversión, con eso se reactive el empleo, empleo digno, empleo formal y obviamente sobre eso se pueden construir reformas para resolver, por ejemplo, los niveles de informalidad que hay, ¿no? Y Enrique, Sí. creo que el presidente tiene una oportunidad muy importante en este momento, ¿no? Él tiene, ojalá ya en su escritorio, la autógrafa de la ley que modifica los artículos 40 y 44 de la ley de consulta y participación ciudadana, o participación y control ciudadano, ¿no? Que ha sacado el Congreso. Esa ley, el presidente la puede observar,
o la puede promulgar. Si la promulga, va a ir al Congreso y tuvo suficientes votos, la van a sacar por insistencia. Pero el presidente tiene una oportunidad de oro, ser consistente con el mensaje que dio el 28 de julio y dar una señal clara y contundente que permitiría generar confianza y que el sector privado y los inversionistas nos volquemos, porque tendríamos la visibilidad que uno necesita para hacer inversiones multimillonarias de miles de millones de dólares, como son las mineras, pero también las inversiones medianas, pequeñas, el panadero que tiene que renovar un equipamiento, la costurera que tiene que comprar una máquina, o el ciudadano que quiere comprarse un terreno o un departamento y endeudarse y saber en qué moneda lo va a hacer, ¿no? Entonces, esa decisión cambiaría todas las cosas. El presidente tiene eso al frente, entiendo que tiene hasta la quincena del mes de enero. Espero que alrededor de estas fiestas, habiendo escuchado a los exministros de Economía, habiendo escuchado a ministros, habiendo escuchado a otros líderes políticos y teniendo una lectura de la situación y del país y qué es lo que necesita, pueda reflexionar mucho y ojalá darse cuenta que el país necesita soluciones en este momento, y promulgar esa autógrafa de ley sería un muy buen inicio y daría un shock de inversión. Queda clara la invocación. Óscar Caipo, presidente de Confiem, muchas gracias por estar con nosotros. Felices fiestas para usted. Vamos a continuar en estos días de fin de año. Hubo una noticia importantísima ayer. Rosendo Serna asumió como titular del Ministerio de Educación. Hoy anoche dio unas declaraciones iniciales, hoy abundó más durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros y ha declarado sobre SUNEDU, sobre lo que representa SUNEDU. Ha dicho que hay que defender los avances alcanzados con el licenciamiento universitario, pero sin embargo ha dicho que queda por definir los temas de acreditación, ¿no? En fin, eso tiene que ver, entiendo yo, con el debate entre SUNEDU, SINEACE. Es lo primero que le vamos a plantear a Osvaldo Segarra, jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, antes de entrar, por supuesto, a estos llamados intentos de contrarreforma. ¿Cómo está, señor Segarra? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha interpretado las declaraciones iniciales del nuevo ministro de Educación, el señor Serna, con respecto a lo que le compete a su institución? Buenas noches otra vez. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto de estar nuevamente en tu programa. Es grato realmente haber tenido acceso a las palabras del nuevo ministro. Nosotros, desde que hemos llegado a la superintendencia, han sido 5 ministros que han pasado y que políticamente pues tienen mayor inestabilidad que otros cargos que son exclusivamente técnicos. Las palabras de Rolando Sousa como Serna, como nuevo ministro, es halagador. Creo que rompe un espacio de intensa duda de que el ministerio no sea, digamos, por declaraciones que deberían ser muy enfáticas, defensores de la reforma universitaria y de la superintendencia, que es el órgano regulador de este sistema. Así que creo que con complacencia hemos escuchado sus palabras y estamos, como siempre, dispuestos y voluntad a trabajar en todo lo que signifique pues, un progreso hacia los objetivos básicos que son la calidad de la educación superior. Y reiteramos nuestra voluntad de seguir trabajando, conversando con él, tal luego, digamos, las circunstancias lo permitan. ¿Por qué hace esta salvedad, ¿no?, de definir bien el tema de licenciamiento? ¿A qué instancia u órgano corresponde? ¿A qué se refiere? Yo entiendo que aquí todavía hay cierta indefinición de competencias con SINEACE. No sé si esto está aclarado y no sé si el ministro efectivamente pareciera se refiere a esto. Cuéntenos, por favor. Yo creo que son 2 aspectos bastante definidos en las políticas de aseguramiento de la calidad. Y la política de aseguramiento de la calidad comprende cuatro pilares. Primero es licenciamiento. El segundo es acreditación. El tercero es una creación de un sistema de información que sirva a todas las instancias correspondientes. Y el cuarto es asumir
una política de aseguramiento de la calidad progresiva. Son los 4 pilares. El primer pilar es el licenciamiento, que creo que ustedes ya lo conocen y hemos divulgado bastante las razones de esto. El siguiente pilar es la acreditación. Son 2 cosas diferentes. Mientras licenciamiento es que las universidades deben demostrar que tienen o que cumplen las condiciones básicas de calidad para poder dar, digamos, una educación también como se espera, que sea cada vez mejor. Y la acreditación es otro nivel. Nosotros cumplimos las condiciones básicas de calidad, exigimos que se cumplan. En cambio, la acreditación es es un pilar importante que continúa al licenciamiento. No puede ir una institución universitaria o un programa hacia la acreditación si no está previamente licenciado. Y por lo tanto, la acreditación que está a cargo de CINEASE tiene estándares de calidad diferentes a los. Ya no son condiciones básicas, sino estándares de calidad de alto nivel. Entonces, por ejemplo, si nosotros pedimos condiciones básicas que tengan, digamos, alumnos que cumplan con los objetivos académicos, el CINEASE se encarga de medir las competencias que han adquirido estos estudiantes. El CINEASE tiene, la acreditación fija primero estándares de calidad. Bien. Y, lógicamente, que la institución tiene que demostrar que esos estándares de calidad lo cumplen. Es un paso mucho más difícil para todas las instituciones en el país y es, por lo tanto, voluntario. El licenciamiento es obligatorio, la acreditación es voluntaria. Pero entonces, ¿por qué, perdón, el ministro tiene la impresión de que faltan puntos por definir ahí? ¿No faltan puntos por definir? ¿De repente se tiene que informar mejor? No, yo creo que, lógicamente, lo que pasa es que CINEASE no tiene todavía un programa aprobado a nivel de gobierno. Okay. Nos hemos quedado con la ley que crea la superintendencia, pero la ley que crea la CINEASE está en estudio desde hace bastante tiempo. Desde que se dio la ley hasta ahora que no dan la ley que se espera para que la CINEASE adquiera su nivel correspondiente. Por eso es que hay congresistas que solicitan que ese proyecto de ley se actualice. Y realmente es una necesidad importantísima porque hay las instituciones de calidad y cuando se acreditan van a demostrar que efectivamente tienen los criterios y los estándares de calidad para los estudiantes. Muy bien. Nosotros las condiciones básicas y aquí los estándares de calidad. El Pleno del Congreso está a punto de tomar 2 decisiones que podrían tener pues, un efecto y que precisamente motivan estas declaraciones iniciales del nuevo ministro, que son las de la modificación del Consejo Directivo de SUNEDU y la famosa nueva oportunidad para universidades denegadas, que vieron denegado el licenciamiento. Ustedes han informado que 34 universidades denegadas ya recibieron orientación de la SUNEDU por si quieren, en todo caso, volver a someterse, ¿no?, a digamos, los exámenes del caso, ¿no?, la evaluación del caso, mejor dicho, y finalmente obtener un licenciamiento. Ustedes ya han dejado claro eso. Pero al mismo tiempo se han presentado 2 recursos ante el Tribunal Constitucional para decirle al Congreso, o decir al Tribunal Constitucional, mejor dicho, oigan, ustedes ya tienen sentencias con respecto a esto, hagan control de las sentencias para que no se apruebe algo que claramente iría en contra de las mismas. Hay un grupo de abogados, se ha presentado uno, conversamos hace algunos días con Luciano López, y yo entiendo que la propia SUNEDU ha presentado el otro. ¿En qué estado están estos recursos y qué podría pasar en todo caso para, de alguna manera, atajar una mala decisión del Congreso? Efectivamente, en primer lugar, hay 51 universidades denegadas. De las 51 universidades denegadas, 15 voluntariamente ya dejaron de funcionar. Se han adecuado para terminar sus funciones, tan luego termine esta primera fase de adecuación al programa de cese progresivo y ordenado para que desaparezca. O sea, 15 universidades ya dieron, no voy a poder mantener esas condiciones. Por eso se habla de 34, en el sentido de que estas 34 que siguen
la SUNEDU, a través de la supervisión que hace, no solamente a universidades licenciadas, sino a las universidades denegadas, tienen que cumplir con todas las condiciones que se han comprometido para mantener la actividad académica mientras dure esa etapa de adecuarse al plan de cese. Este plan de cese que tiene todas las universidades han presentado, de las denegadas por supuesto, han presentado un programa que tiene un mínimo de 2 años. En esos 2 años se comprometen a mantener la actividad académica, a expedir los títulos correspondientes, grados y títulos, firmar convenios con universidades licenciadas y dar facilidades para que los alumnos se puedan salir hacia otra universidad. Y esto es lo que ellos llaman trafica mucho con este concepto de que hay 250.000 alumnos que están en la clínica. No es así. Seríamos locos de decir pues, que la universidad debe cerrar el mismo día que se denegó. Por eso hay un plan ordenado de cierre. Y damos este plazo de 2 años. Y las universidades pueden extender su plazo de cierre hasta 3 años más y cumplir 5 años. Pero en cualquier momento, ya sea en el plazo de adecuación primaria de los 2 años o en cualquier otro momento, pueden presentarse a querer reingresar nuevamente al sistema universitario. Por supuesto, esta es la segunda oportunidad que ellos están, trabajando con mucho interés, pero no se dan cuenta que esto la SUNEDU ya la tiene prevista, ya está estructurada, ya está establecida las normas, y todas estas universidades denegadas pueden volver a reingresar, pero eso sí cumpliendo con un modelo de licenciamiento diferente, un poco más exigente, como corresponde. ¿Para cuándo esperan ustedes una respuesta del Tribunal Constitucional? Porque la idea de estos pedidos además es que permitan pues que no se inicie un proceso que sabemos va a terminar seguramente en este TC, pero que podría hacernos perder mucho tiempo. Yo creo que va a ser pronto. Estos casos de emergencia, la SUNEDU, el Tribunal Constitucional tiene que responder, porque está en peligro que, se incumpla lo que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado, ya ha sentenciado. El proyecto de ley universitaria y la creación de la SUNEDU no son anticonstitucionales, son perfectamente válidos y por lo tanto una defensa de la constitucionalidad es lo que el Tribunal Constitucional tiene que resolver pronto. Y eso definitivamente traería pues muchas dificultades para que estos proyectos de ley salgan adelante. Para terminar, señor Segarra, hablaba usted de la situación y usted se refiere al tráfico que se hace sobre este concepto de los más de 250.000 universitarios que estarían por fuera. Ya nos ha explicado cómo ese número es muy distinto, muy inferior y todo lo que se ha avanzado. Pero hay una encuesta de seguimiento precisamente a los estudiantes de universidades denegadas. ¿Qué arroja esto? ¿De qué población estamos hablando? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Cuáles son los puntos que más preocupan aquí? De los 250.000 alumnos que estuvieron en estas universidades denegadas, 180 alumnos están perfectamente identificados que mantienen una actividad académica en la universidad de origen o se han trasladado a otras universidades o licenciadas o ya terminaron. Eso constituye el bloque fundamental de estos 250.000. Pero existen 50 y tantos mil alumnos que todavía nos quedan. La SUNEDU tiene un sistema de información universitario extraordinariamente bueno. Es un sistema de información que puede nutrir información a cualquier parte del Estado y básicamente del Ministerio. Este sistema SIU tiene a todos los alumnos de las universidades de todo el país perfectamente identificados con su teléfono, su domicilio y todo lo demás que sea necesario para identificar, o correos. Desde hace 2 meses, este sistema, a través de la Dirección de Supervisión, han estado llamando constantemente a alumnos de estas universidades denegadas que supuestamente estaban en la calle. Y se ha encontrado que no es así. Esta información que la vamos encontrando es que están en la misma universidad que ha sido denegada y que la universidad no nos ha dado el patrón definitivo de matriculados. Igualmente, o ya se han licenciado
perdón, ya se han trasladado a otras universidades o ya, digamos, están terminando sus actividades. Por eso creo que manejar un volumen de alumnos que supuestamente están afectados y en la calle, no es cierto. La SUNEDU y el MINEDU también trabajan conjuntamente, en trabajo conjunto. Hemos logrado identificar a estos alumnos, darles facilidades y que permitan que estos alumnos no pierdan sus años académicos y sigan su estudio de carrera. Es en realidad entonces una población que está en el orden de los 50 y pico mil alumnos. Gracias Osvaldo Segarra, jefe de SUNEDU, por acompañarnos esta noche con estas importantes aclaraciones. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Jorge Pérez Rubio, el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Están indignados, con razón. Han sido pues asesinados muchos líderes indígenas y reclaman la protección del Estado. Volvemos. Los líderes indígenas de la selva peruana tienen que enfrentar muchas amenazas. Enfrentan la amenaza del narcotráfico, de los invasores de terreno, de las economías negras y por supuesto además defienden no solamente su tierra y el medio ambiente. Y entre el 2013 y el 21 han sido asesinados 17 al menos de estos líderes indígenas que reiteradamente reclaman una mayor protección por parte del Estado. Conversamos con Jorge Pérez Rubio en estos minutos finales, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, que según lo que tenemos entendido han anunciado la creación de un ejército propio ante esta situación. ¿Cómo está Jorge? Muy buenas noches. Cuéntenos por favor. Tenemos problemas con el audio. Jorge Pérez, ¿nos escucha? No la escucho. No nos escucha, dice a ver, ¿ahora sí? ¿Nos puede escuchar? No la escucho. Bien, bueno. Vamos a ver si podemos llegar a la intervención de Jorge Pérez Rubio, porque como les decía, hemos contado en las últimas semanas y los últimos meses en realidad con la presencia de varios de estos dirigentes que denuncian asesinatos que han quedado impunes y denuncian sobre todo la actividad de estas economías negras y mafiosas que continúan, por supuesto, operando y que han estado de plácemes además durante la pandemia. A ver si ya lo tenemos. Jorge Pérez Rubio, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Estoy a sus órdenes. Cuéntenos, por favor, cómo es esto de la creación de un ejército propio ante lo que ustedes consideran pues la indefensión por parte del Estado. Así es. En los últimos 8 años murieron 17 líderes indígenas en la Amazonía peruana, que involucran los departamentos de Ucayali, Loreto y Huánuco. Estos líderes mueren a raíz de defender la integridad del territorio frente a la avalancha del narcotráfico. Entonces, y estamos en una situación insostenible de indefensión total. Las autoridades, los líderes indígenas llegaron el mes de noviembre, estuvieron casi todo el mes en la ciudad de Lima buscando conversar con la premier, lograron conversar con la finalidad de que se puedan desplazar, ¿no?, las instituciones y las fuerzas policiales a la zona, a fin de que se pueda evitar más asesinatos de los líderes indígenas. De lo que va de este año son 4 indígenas muertos, 2 de Ucayali, ¿no?, y 2 de Cerro de Pasco. Entonces, esto realmente se vuelve muy dramático para la tranquilidad y la paz de los pueblos indígenas que hemos acostumbrado a vivir en los últimos años. Y trae a colación lo que sufrieron los pueblos indígenas en el año 90, ¿no?, cuando Sendero Luminoso entró al territorio Ashánica a secuestrar, ¿no?, y hacer toda una serie de atropellos de los derechos humanos, y en aquel momento se formó la central de autodefensa Ashánica, ¿no?, en donde lucharon con flechas y con todo lo que estuvieron a su alcance. Entonces, sin recibir entonces el apoyo del gobierno. Entonces, ¿Cuál ha sido la respuesta? Discúlpeme, Jorge, porque se nos termina el tiempo. ¿Cuál ha sido la respuesta
Pudimos conversar precisamente con algunos de los representantes que vinieron a Lima en esa ocasión. ¿Cuál fue la respuesta y por qué ustedes están tomando esta determinación? Bueno, no hay respuestas respecto a los acuerdos, ¿no? El desplazamiento de las autoridades a la zona, no la investigación de los crímenes para que no queden en la impunidad, no la atención de la titulación de los territorios a fin de darle una seguridad y el establecimiento de iniciativas económicas a fin de que no puedan caer en la garra de las economías negras como el narcotráfico y otros temas graves. Entonces estas acciones no se han completado hasta este momento y eso preocupa. Es por eso que se viene gestando esta idea muy avanzada de crear el ejército indígena como un mecanismo de defensa de la vida y de la paz de estos pueblos que viven alejados. Bien, nuestra solidaridad con nuestros hermanos indígenas de la selva peruana. Gracias, Jorge Pérez Rubio, presidente de AIDC. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, tendremos más para poder comentar más adelante, pero sencillamente despedir el programa con esa idea, ¿no? Cuando hablamos de flexibilizar, ¿no?, los temas de hoja de coca y demás, recuerden a nuestros compatriotas asesinados en el oriente del país, precisamente por defender su territorio ante las economías negras. Los dejo, gracias por estar con nosotros, sigan con la información deportiva, sigan con En Pared, nos vemos mañana.